La gracia del Señor Jesucristo sea la amada Iglesia, una vez más a través de este medio, por medio del video, para mantenernos en comunión con cada uno de los hermanos y hermanas. La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, y esta vez lo vamos a hacer de una manera distinta y vamos a profundizar en un texto de un pasaje bíblico de la segunda carta a los Corintios. Luego sí, para el domingo voy a grabar otro videito más como para tener una meditación acerca de la palabra de Dios para toda la iglesia. Pero hoy, en el día de hoy, vamos a hacer un breve análisis, un breve estudio acerca de un pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 3 y 4. El texto dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a tratar de discernir y llegar a una conclusión. Muchos creen, y en algún tiempo hemos creído, que el texto de segunda carta a los Corintios capítulo 4, el versículo 3, comienza diciendo que el evangelio está encubierto, pero en un cierto grupo de personas. Y está encubierto, según entendemos por el versículo 4, por el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y en este versículo 4 muchos comprenden y entienden que el Dios de este siglo hace referencia a nuestro común enemigo Satanás, que Él es el responsable por el cual muchos hoy no puedan alcanzar el Evangelio o ser alcanzados por el Evangelio, dado que el Dios de este siglo ha nublado el entendimiento de cierta cantidad o cierto grupo de personas. Y este entendimiento ocultado o oculto de las personas se le atribuye la responsabilidad directamente a nuestro enemigo Satanás. Pero vamos a ver y vamos a hacer un breve análisis para llegar a una conclusión. Muchos otros creen que es Dios mismo que ha cegado el entendimiento de este grupo de personas. Entonces tenemos que llegar a la conclusión y a la verdad, tenemos que arribar, y vamos a utilizar un breve estudio con ayuda de imágenes y definiciones, significado de las palabras que encierran estos dos versículos, y lo vamos a hacer con el contexto. Y el contexto nos va a determinar cuál es la verdad, si es Satanás el responsable de cegar a una gran parte de la humanidad, o es Dios mismo que ha determinado por su poder cegar a este grupo de personas para que el evangelio no los alcance. Y lo vamos a hacer a partir de este momento, comenzando por el análisis del texto en nuestro primer punto. ¿Me acompañan? Vamos a estudiar en profundidad y vamos a llegar y arribar a la conclusión. Nuestro texto de cabecera es segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y el tema, el Dios de este siglo. El texto dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Debemos entender realmente que Satanás es el Dios de este siglo según lo que leemos en Corintios 4:4? En la Biblia no existe ningún pasaje donde se le asigne a Satanás el atributo de Dios. Para esto podemos revisar otras versiones y comparar cómo tradujeron, según a los Corintios 4:4, de la manera que lo tradujeron y por qué. Una de estas citas es la Biblia Corona de Jerusalén. Y leemos lo siguiente. Ellos tradujeron así: para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor de la buena noticia de la gloria del Mesías, que es imagen de Dios.
podemos observar aquí que las dos veces que figura la palabra Dios está en mayúscula. Ahora vamos a requerir y leer en la versión Nuevo Testamento, la Biblia en arameo Pesita. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Podemos ver en esta versión también que la palabra Dios, las dos veces que aparece, está en mayúsculas. Ahora vamos a dar lectura a la Biblia Torres Amat y verificar cómo tradujeron 2 Corintios 4:4. Y dice así: para esos incrédulos cuyos entendimientos ha cegado el Dios de este siglo, para que no les alumbre la luz de la buena nueva de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vamos a ver una última versión, la versión Genumán o Juneman de la Septuaginta, como tradujeron 2 Corintios 4:4. En los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes para que no les esplenda la iluminación del Evangelio de la gloria del Cristo, quien es imagen de Dios. Como hemos podido ver en las versiones que acabamos de leer, las veces que aparece la palabra Dios, aparece en mayúsculas, dando a entender así que es interesante ver entonces que los que tradujeron estas versiones evidentemente tenían algo por cierto, que el único que puede nublar o cegar el entendimiento de los seres humanos es Dios. Ahora entonces vamos a proceder y vamos a ir para así ya continuar con el primer punto. Y el punto número 1 nos dice lo siguiente: el contexto y la interpretación correcta. Este es el contexto que nos va a llevar a una interpretación correcta. Pablo les escribe a los hermanos de Corinto, a judíos conversos y gentiles, entre otros, explicándoles las ventajas y virtudes del nuevo pacto frente al antiguo pacto. El pacto del Espíritu es superior al pacto de la ley o la letra. También tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí estamos tomando el contexto y nos remitimos al capítulo 3, al capítulo anterior, antes de proseguir con el 4. Lo que estamos haciendo es situarnos en el contexto en que Pablo escribe el texto, y para esto hay una máxima y una enseñanza en la hermenéutica que es imprescindible tener en cuenta el contexto con el cual el escritor da lugar y la intención del texto para que esto se transmita y nosotros así podamos discernir y extraer del pasaje bíblico lo más importante para no caer en el error. Ahora seguimos entonces, tomamos el contexto y vamos a un poquito más adelante, segunda carta a los Corintios, vamos al capítulo 3 y versículo 9. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Eso nos enseña lo que dice segunda a los Corintios 3:9. Ahora bien, a continuación, el apóstol Pablo pasa a explicar entonces la condición espiritual de gran parte del pueblo de Israel en aquel tiempo, la cual no ha cambiado mucho hasta hoy. Pablo hace una descripción acerca de la situación espiritual del pueblo de Israel. Ahora vamos un poquitito más adelante, siempre en el capítulo número 3, y vamos al versículo número 13. 3, 13 y 14. Verso 13 dice del capítulo 3: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en
el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos como Pablo nos está enseñando y nos está ubicando en el contexto de lo que él quiere decir. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Proseguimos un poquitito más y vamos a los versículos 15, 16 y 17 del capítulo 3. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos ver con claridad entonces cuál era la situación en la que estaba atravesando el pueblo de Israel. Ahora nos vamos dando cuenta que esa ceguera, podemos decir, tiene un propósito y, como vamos a ver ahora en el punto número 2 de este estudio, y tiene por título que la ceguera no viene de Satanás. Según Pablo, explica por medio del texto que nos aboca, según a los Corintios 4:4, que la ceguera del pueblo está determinada por la condición espiritual en la que se encontraban. Ahora podemos ver entonces, conforme a lo que el apóstol está enseñando en su carta a los Corintios, los versículos que él cita en la segunda carta a los Corintios, ahora sí en el capítulo 4, verso 3 y 4, que es el texto que nos convoca. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos vamos dando cuenta que según Pablo ahora sí, y venimos del contexto del capítulo 3, pasando al 4, nos vamos dando cuenta, según el apóstol, que es muy importante tener en cuenta esto, que la ceguera, según él entiende, y nos enseña que no proviene del diablo o de Satanás, sino de Dios. Vemos el punto B. Dios es quien había cegado las mentes de los ciudadanos de Israel debido a su incredulidad. Ellos no podían ver a Jesús como Dios hecho hombre y nunca lo aceptaron como Señor. Y eso lo podemos ver en todas las confrontaciones que el Señor Jesucristo tuvo con los escribas y fariseos en el momento de su ministerio terrenal. Pasamos al punto número 3. La Biblia confirma esta enseñanza. Romanos 11:8 dice así: como está escrito, dice el apóstol Pablo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Evidentemente, la enseñanza del apóstol está direccionada a explicar la razón por la cual los hebreos o gran parte del pueblo de Israel rechazó el ministerio, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Proseguimos. Vamos a ver una definición. La definición del vocablo estupor, tal como aparece en el griego en la carta a los romanos que acabamos de leer. La palabra griega es katanuxis, de escozor, picazón, sensación como cuando las extremidades se duermen, por implicación, estupor, letargo. Y esta palabra, katanuxis, puede ser traducido estupor. Muy bien. Proseguimos entonces, y ahora sí, punto B del 3b, vamos a citar la profecía de Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Es Dios quien les dio estupor aparte del pueblo de Israel. Y Pablo argumenta su tesis citando un texto del Antiguo Pacto, como acabé de decir, Isaías 6, 9 y 10. Vamos pues a ver cómo reza este texto de Isaías
capítulo 6, versos 9 y 10. Dice el verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Verso 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Contundente lo que acabamos de leer en el profeta Isaías. Y Pablo está utilizando textos del Antiguo Testamento como tesis para desarrollar y plasmar en el Nuevo Testamento lo que el Espíritu Santo le daba a entender. Y así transmitirnos hasta el día de hoy el concepto importante de la palabra de Dios. Vamos a 3c. Dios le ordena al profeta Isaías, conforme a lo que hemos leído en su profecía, cegar al pueblo de Israel con el mensaje de su profecía o de sus profecías. Vemos entonces, hay un propósito de parte de Dios hacia su pueblo Israel, y ese propósito, podemos entender, es lo que enseña nuestro texto de segunda carta a los Corintios 4:4. Vamos al punto número 4. Este propósito es confirmado a lo largo del Nuevo Testamento. Los judíos no entenderían por qué Dios los había cegado, pero los gentiles sí entenderían porque eran el propósito de Dios en Cristo. Interesante. Proseguimos y ahora sí vamos a una cita bíblica. El libro de los Hechos, por ejemplo, vamos a poder leer Hechos capítulo 28, versos 24 y 25. Dice así, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Evidentemente, lo que podemos ver, que Pablo utiliza la argumentación para su tesis del Antiguo Testamento, y quedó plasmado en el libro de los Hechos, que es el Nuevo Testamento, como acabamos de leer. Punto número 5. Propósito también confirmado por Jesús en el Nuevo Testamento. El juicio de Dios consistía en cegar a los que decían que veían, pero no lo aceptaron como Señor. Por ejemplo, Israel. Él venía para dar vista a los que estaban ciegos y para que lo reconozcan como Señor. En este caso, los gentiles, o sea, nosotros. Y ahora el Señor Jesucristo, vamos a leer sus palabras en el Evangelio registrado por Juan, capítulo 9 y verso 39, donde dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces entendemos en este momento, conforme a las palabras de Juan, que, mejor dicho, Juan dejó escrito, salió de la boca de nuestro Señor Jesús, que el Señor había venido para juicio, pero podemos entender que no se refería a un juicio universal como el que estamos esperando hasta el día de hoy en este tiempo, sino que era un juicio específico hacia el pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que no es un juicio universal como el que se avecina, sino que era un juicio específico, y en este caso ese juicio apuntaba a parte del pueblo de Israel, que lo vamos a ver ahora en el siguiente punto. Dice, Dios cegó a Israel hablando en parábolas por la boca de Jesús, pero derramó bendición para muchos de nosotros, los gentiles. ¿Se entiende? El juicio era
dejar ciegos a parte del pueblo de Israel por no aceptar al Señor Jesús como Dios y como Salvador, y mucho menos como Señor. Continuamos leyendo ahora, citamos, vamos al Evangelio de Marcos, donde Marcos registra palabras de Jesús en este mismo sentido. Marcos 4, 11 y 12 dice así, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Creo que es claro. ¿Podríamos nosotros seguir pensando de quién es el que cegó el entendimiento de los incrédulos en este siglo? Evidentemente ya estamos arribando a una conclusión. Vamos al punto número 6, que nos sigue enseñando nuestro hermano y apóstol Pablo. Pablo revela la causa de esta ceguera. El apóstol Pablo enseña y desarrolla este principio teológico y práctico en la carta a los Efesios. El texto dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la causa por la cual hay ceguera en muchas personas en este mundo. Han sido entregados, podemos decir. Conclusión: en virtud de lo expuesto, podemos afirmar entonces que el Dios de este siglo no es Satanás, ya que esto significaría que Dios permitió a Satanás ser Dios. Podemos decir con toda convicción que el Dios de este siglo siempre ha sido y será Jesús, el verdadero Dios. No es Satanás, sino que es Dios mismo. Para esto podemos volver al texto de partida, al texto de criterio o al texto crítico que utilizamos, y vamos nuevamente para recordar lo que en él se dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. El texto en cuestión dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y acá vemos subrayadas tres palabras: la palabra Dios, la palabra siglo y la palabra cegar o cegó. Vamos a ver los significados de estas tres palabras. Y comenzamos con la palabra Dios. En el griego, esto está sacado del diccionario de las lenguas hebreas y griega. Por eso acá arriba tenemos el número G2316 correspondiente al diccionario Strong, que es un diccionario de palabras hebreas y griegas, donde se coloca la G para identificar que pertenece al griego y el H para lo que significa el hebreo. En este caso, como estamos citando un texto de la segunda carta a los Corintios, 4.4, que está en el Nuevo Testamento, obviamente, como saben, el texto fue escrito en griego y dice, para la palabra Dios, es la palabra que aparece, es como la leemos aquí, en el escrito, digamos, en la fonética sería seos, de afinidad incierta, deidad específicamente, incluido el femenino y el neutro, la divinidad suprema, de manera figurativa, magistrado, de hebreo muy. Así es como lo saqué y lo extraje del diccionario. La escritura en en griego, y la fonética es seos. Y a continuación en letras amarillas, como ustedes pueden ver, es la definición. Y esta palabra, seos, es traducido al español por la palabra Señor o la palabra Dios. Vamos entonces a la próxima palabra. Y esta palabra que vamos a leer ahora es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Es la palabra aion, para traducir siglo. Fíjense, acá tenemos la escritura en griego y luego la fonética que aparece en verde es aion. Y esta palabra aion
su definición del diccionario Strong es propiamente edad, era, por extensión perpetuidad, también pasada, por implicación el universo, específicamente período judío mesiánico presente o futuro. Y esta palabra, aión, puede ser traducido al español tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo y universo. Interesante. Ahora vamos también a la última palabra, que es la palabra de cegar. En blanco aparece la escritura y en verde es la fonética, es la palabra tufló. Y básicamente su definición es enceguecer, de manera figurativa, oscurecer. Y esta palabra tufló se traduce al español por la palabra cegar o ciego. ¿Sí? Cegar el entendimiento, como aparece en el texto que nos convoca, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá tenemos las tres palabras, como ya vimos su definición: Dios, siglo y cegó. El problema radica, básicamente, como no vemos la palabra Dios en mayúscula, inmediatamente atribuimos la palabra Dios a nuestro enemigo. Pero en el texto, en ningún momento se puede observar, ni siquiera por analogía entendemos, que en algún momento se haga una referencia directa al enemigo. Fíjense en ustedes que Pablo en su tesis utiliza fragmentos del Antiguo Testamento, tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Efesios y la carta que estamos analizando o dándole lectura y analizando, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, empezamos en el versículo 3 y 4, y el versículo 4 puntualmente es el texto crítico en el cual estamos analizando. Y ya llegando al final, fíjense, le voy a mostrar el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, tal cual aparece en el programa que yo tengo en mi computadora, el texto con las palabras del número Strong, donde aparecen las palabras en español con un numerito en verde. Ustedes pueden ver que cada una de esas palabras tiene un numerito a su lado, y ese numerito, cuando uno le hace clic, le lleva directamente a la definición que implica ese número con respecto a la palabra en el original. Y ustedes pueden observar en este versículo en los cuales el Dios de este siglo, fíjense en que aparece la palabra Dios, y al final aparece también la palabra Dios cuando dice el cual es la imagen de Dios. Ustedes observen que en el primer Dios que aparece en este versículo, la primera palabra para Dios, dice en letras verdes, en color verde, 23:16, y yo lo subrayé a propósito. Y vamos a la última palabra del texto, del versículo, que también es Dios. Fíjense, presten atención, está subrayado y es la misma definición, es la misma palabra para Dios, tanto en la primera como en la segunda, que es la definición que nosotros le dimos hace un momento atrás, y ahora lo que voy a hacer es, nuevamente nos vamos a ir a la definición de la palabra Dios, y podemos ver que arriba aparece el mismo número, en este caso en celeste, que es el G2316, y es esta misma palabra. En el mismo versículo aparece 2 veces la palabra Dios, y las 2 veces que aparece la palabra Dios está exactamente con el mismo número de referencia que nos lleva y nos trae a esta definición de afinidad incierta, deidad, específicamente incluido el femenino o el neutro, la divinidad, específicamente la divinidad suprema, figurativamente magistrado, de hebreo muy. Esa es la definición, y se puede traducir esta palabra Seos, Señor o Dios. Interesantísimo. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que estamos estudiando, creo que hemos arribado
no creo que queden dudas, hemos arribado a la verdad y hemos podido extraer lo máximo que hemos podido de este texto, y ahora queda claro que la conclusión que podemos confiadamente expresar es que en el texto segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 4, el Dios de este siglo no es el pecado ni tampoco es nuestro enemigo Satanás, sino nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Muy bien, y como hemos podido arribar a la conclusión y por pura convicción y con la ayuda muy importante del contexto en que fue escrito el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículo 3 y 4, puntualmente el versículo 4 era nuestro objeto de análisis, y con la ayuda del contexto mediante el capítulo 3 pudimos llegar a la conclusión de quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que el Evangelio no les alcance es nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que es el único que tiene poder para decidir, es el solo soberano, Él es el que rige el universo y todo está bajo el control absoluto de su poder. Y para concluir en este breve análisis de este texto, quiero dejarles este versículo de los Salmos, el Salmo capítulo 90 y versículo 2, que creo que engloba lo que hemos podido analizar basándonos en este pasaje de la segunda carta a los Corintios. El Salmo 92 dice así: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.